La palabra de hoy es continua la palabra que hemos recibido de la palabra rema de este año, Jeremías 1:12, y quiero hablarte sobre esto de que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y quiero hablarte justamente de la palabra, específicamente de la palabra. Por eso este mensaje se llama Logos, porque simplemente quiero hablarte hoy de la palabra. Si ponemos la palabra de Dios, en primer lugar, estaremos poniendo a Jesús en primer lugar. La palabra de Dios tiene que ser otra de las cosas que para mi vida tiene que ser prioridad. Prioridad. Porque si yo le doy bolilla a la palabra de Dios, la pongo en una de mis prioridades, junto con congregar, con todo lo que estuvimos hablando, pero en el top 5, ¿sí? Top 5 de prioridades, tiene que estar la palabra de Dios, como está la oración, el ayuno y todas las disciplinas espirituales que un cristiano tiene o debe tener. Y la palabra de Dios tiene que estar ahí. No sé si primera con la oración y la palabra, pero tiene que estar ahí, tiene que estar en esas 5 primeras prioridades. Porque si yo pongo la palabra de Dios como prioridad, estaré poniendo al mismo Jesús como prioridad. Miren, Juan 5:39. Dice así: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan la vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí, dice el Señor. Miren lo que le dice aquí Jesús. Estas son palabras de Jesús a los fariseos. ¿Sí? Ustedes estudian las Escrituras porque creen que allí hay vida eterna. Yo digo amén. Sí, los fariseos hacían bien porque en realidad sabían que allí dentro de la palabra era una palabra que Dios había inspirado a hombres y ellos estudiaban las Escrituras. Y yo digo, bueno, amén, gloria a Dios, bien. Sí, más de un fariseo habrá dicho, sí, obvio, sí, más vale, tiene la vida eterna. Pero Jesús los desafió aún más todavía, le dio un paso más. Dijo, pero no, las escrituras hablan de mí. O sea, no solamente las Escrituras sí inspiran para vida eterna, sino que hay algo más profundo dentro de las Escrituras. Dentro de las Escrituras estoy yo. ¿Cuántos dicen amén? Así le dijo Jesús a los fariseos. Los fariseos ahí quedaron descolocados, muchos no entendían qué le estaba diciendo, ¿no? Pero el Señor le está diciendo, las Escrituras hablan de mí. Todo lo que está escrito en las Escrituras, todo lo que está escrito en la palabra, está hablando de mí. Todo. No hay nada en la palabra que no hable de mí. Entonces, cuando yo pongo a la Biblia, pongo la palabra de Dios en prioridad, en realidad lo estoy poniendo a Jesús como la prioridad de nuestras vidas. Una cosa es estudiar la palabra de Dios para conocerla, que eso está bien. Todo hijo de Dios debe estudiar la palabra de Dios para conocerla. Está muy bien, pero no basta. Jesús les estaba diciendo eso a los fariseos. No basta solo con estudiar la palabra de Dios, porque otra cosa es estudiar la palabra de Dios no para conocer la palabra, sino para conocerlo. ¿Cuántos dicen amén? Yo leo la Escritura, leo la Biblia porque quiero conocer a Jesús. No quiero conocer solamente la palabra, lo que dice la Escritura, sino que quiero encontrarme con Jesús. Cuando abro la Biblia, tengo que encontrarme con Él. En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, pero en cualquiera yo me encuentro con Él. Por eso los cristianos, por lo menos en una vieja etapa donde la Biblia se casaba bajo el brazo y se llevaba,
casi siempre una Biblia tapa dura y negra, con las hojas resaltadas en rojo. O sea que se veía de 3 cuadras, se identificaba un cristiano, porque cazaba la Biblia de tapa dura, casi siempre de un tamaño mediano, se la ponía abajo del hombro, del brazo y andaba con la Biblia esa por todos lados. Yo lo he hecho. He tomado el tren de esa manera, ¿sí? Con la Biblia bajo el brazo, y he andado así con mi Biblia de tapa dura por todos lados. Claro que, obviamente, uno después, la modernización y todas las cosas, tenemos la aplicación en el celular y todo, pero la tenemos. Ahora, la cosa es que si yo dejo esa prioridad, si yo dejo de leer la palabra de Dios, de tenerla como prioridad, comienzan a aparecer en mi vida otras prioridades y me alejo del conocimiento, no de la palabra, sino que me alejo del conocimiento de Jesús. Comienzo a no conocer a Jesús. Y cuando vengo al culto, adoro, pero adoro porque sí, porque todo el mundo adora. Pero en cambio, cuando yo me encuentro con el Dios de la palabra, cuando vengo a la iglesia, adoro al Dios de la palabra, a ese Dios que se me reveló en la Biblia. Muchos me dicen, pastor, yo quiero leer la Biblia, pero no la entiendo y me aburre. Y yo digo, pero ¿cómo puede aburrir un libro donde nos está revelando a Jesús? El problema es ese, que no lo leemos muchas veces buscando a Cristo y qué es lo que Cristo tiene para hablarme a través de esa escritura. Hoy voy a enseñar algo que por ahí se enseña en los seminarios, en las aulas de los seminarios, pero por eso quiero que me prestes mucha atención. El logos es el principio, ¿sí? El logos es el principio. Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio ya existía el logos, o sea, la palabra. Y aquel que es el logos, o sea, la palabra, estaba con Dios y era Dios. ¿Sí? Aquí vemos que en el griego, la traducción griega, la traducción que va justo para ese texto, no es el verbo. Vieron que muchos traducen, muchos no, sobre todo la Reina Valera es la que traduce verbo. Bueno, verbo es una mala aplicación, no es una buena traducción. Es una traducción que Casidoro de Reina, al traducirla al castellano, la romantizó. Pero no tiene nada que ver con la aplicación de lo que es la palabra logos, que significa palabra. Pero miren, no es una palabra cualquiera. La palabra logos viene de la palabra lego, que significa yo digo, yo pongo en orden. ¿Ahora sí le suena más? Ahora suena más, ¿no? Porque acá cuando nosotros encontramos la traducción justa, que es el logos, en el principio, ya existía. ¿Quién existía entonces? El que pone las cosas en orden. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y desde cuándo lo hizo? Desde el principio. ¿Cuál es ese principio? El principio lo encontramos allí en Génesis 1:1-3. ¿Cuál es ese principio? Génesis 1:1-3. En el principio se refiere allí que ya existía el logos, como dice Juan 1:1. Allí en el principio ya estaba, ya existía, o sea que nos está diciendo que es preexistente el logos. Amén. Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. ¿Qué había en la tierra? Desorden, caos. ¿Y qué significa logos? ¿Qué significa? El que pone orden. Aleluya, ¿cuántos están entendiendo?
Hay revelación esta noche. Miren, el que pone orden, porque la tierra estaba desordenada, estaba vacía, pero en el principio allí estaba el Logos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí viene el Logos hecho palabra. Miren, y Dios dijo. Cuando Dios dijo, ahí se hizo el Logos palabra. El que preexistía, el que estaba desde el principio, el que dice Juan y el que dice el escritor de Génesis. Ahí dice que en el principio, el que estaba de antes de todo, dijo, trajo orden a ese caos. Aleluya. De ahí entonces dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía. Quiere decir que cuando el Logos viene, cuando la palabra de Dios viene a una vida, desde el principio la transforma y la ordena. ¿Cuántos dicen amén? Si la palabra de Dios, si el Logos vino a tu vida, tiene que haber orden. Tiene que haber orden. Porque la palabra de Dios en una vida transforma, trae orden y te separa de las tinieblas. Porque la palabra de Dios es luz. Entonces, si la palabra de Dios es luz, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué dijo? Sea la luz. ¿Y qué hizo? Separó la luz de las tinieblas. Entonces, si la palabra de Dios, el Logos, está en tu vida, ¿qué hace? Ordena. ¿Qué hace? Separa de las tinieblas, porque es luz y no tiene nada que ver con las tinieblas. Entonces, el Logos viviente está en nosotros. La palabra de Dios viviente está en nosotros. ¿Por qué? Porque existió el Logos que se hizo carne o que se hizo hombre. Juan 1:14. Juan 1:14 dice, aquel que es la palabra, aquel entonces que es el Logos. ¿Qué hizo? Se hizo. Marque conmigo en sus Biblias si tienes de papel, se hizo. Yo me acuerdo que mis Biblias quedaron todas, hasta usar más la tecnología, que tengo las aplicaciones y todo, quedaron todas completamente escritas. ¿Sí? Quedaron todas escritas, subrayadas, con un llamado, con lo que Dios me hablaba, con esto, con lo otro, con paréntesis, con asteriscos, con colores. Una vez en un año me comprometí en leer la palabra todo el año. Y resulta que tenía un tiempo de trabajo que me daba 1 hora solamente para leer la palabra. Entonces yo decía, bueno, voy en esa hora, oro, leo la palabra. ¿Sí? Oro, leo la palabra. Y la verdad que el tiempo no sé qué fue, pero fue rendidor, completamente rendidor. Porque no solamente la leí una vez en el año, sino que la llegué a leer 7 veces. Ida y vuelta, me está perdiendo este aire. Ida y vuelta. Está perdiendo el aire. Marta, el aire. Así que estuve ahí 7 veces la leí en un año. Ida y vuelta, sin ayuda de ningún otro texto que no sea la Biblia. Yo no te puedo explicar cómo Dios habló a mi corazón, cómo Dios transformó completamente mi vida en ese tiempo. Me cautivó. Era haber pasado la hora y no tocar el sándwich de comida. A veces me tocaba en una plaza, a veces me tocaba en un trabajo, en un bar, donde sea, ahí. La palabra de Dios, mi hermano, es vida. Te edifica, te revive. La palabra de Dios, cuando viene a una vida, le trae
esa vida porque se la dio Jesucristo, que se hizo hombre, el Logos hecho hombres, se hizo hombre. Y cuando la palabra de Dios la leemos, la amamos, la estudiamos, algo hace en nuestra vida. La palabra de Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros, dice Juan. Vivió entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibió el Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Yo me pregunto a veces, ¿por qué nos falta amor? ¿Por qué nos falta verdad? Porque no tenemos al Logos como prioridad. ¿Por qué no tenemos la palabra de Dios como prioridad? Porque si tuviéramos al Logos que se hizo carne, entonces nosotros tendríamos también abundante amor y verdad. Juan nos dice que la palabra, el Logos, se hizo hombre, y así como el principio ya existía, que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, dice ahí en Génesis 1:2, cuando no había nada creado, solo había desorden, solo había caos, se hizo para saber, para mostrar, para que todo el mundo pueda ver lo que la palabra de Dios hace. Hoy todos nosotros, cualquiera de nosotros, podemos ver lo que la palabra de Dios hizo. Miramos el cielo, ¿cuántos lo ven? ¿Cuántos ven el cielo? Dígame amén, hermano, dígame. Amén. Así es, ¿no? Vemos el cielo, miramos, lo vemos. Lo vemos de día, ¿cómo lo vemos? Azul. Lo vemos de noche, ¿cómo lo vemos? No, con estrella. ¿Sí? Lo vemos con estrella, lo vemos estrellado y nos maravillamos. Ahora que estuvimos en el campo estos días, veíamos el techo, le decía a mis hijos, miren el techo, chicos, miren el cielo. Miraban así, era estrella, 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 no cabía una más. Parecía que estaba todo lleno, repleto. Y Agustín me dice, y mirá qué diferencia con las luces de la ciudad que no podemos ver nosotros las estrellas así. No, pero miramos y vemos. ¿Saben por qué lo vemos? Porque el Logos lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? El Logos hizo eso. Con su palabra. Cuando el Espíritu Santo dio esa orden, el Espíritu Santo empezó a hacer con el poder de su Espíritu. ¿Cuántos ven las hermosuras a veces cuando salimos de vacaciones, ¿no? Y vemos el mar o las grandes montañas, los ríos, ¿no? Los pájaros cantar y esa paz. Qué lindo. Me dio ganas de irme de vacación. Pero nunca nos pusimos a pensar, Dios lo hizo. No nos detenemos un momento a pensar, el Logos lo hizo. El Logos hizo esta hermosura, hizo semejante inmensidad, semejante poder. Y todo, escúcheme bien, todo está en orden. Todo está en orden. Solamente el que lo hizo y le dio orden puede dar órdenes para desordenarlo. Mientras tanto, nada tiene autoridad para de que alguien desorden lo que Dios hizo. Wow. Todo tiene orden. Entonces, cuando el Logos que se hizo hombre, se hizo con un propósito. Se hizo con el propósito de traer orden a la vida del hombre. A su creación que se le desordenó por completo a causa de la desobediencia y del pecado. Y por eso el Señor amó tanto lo que Él había hecho, amó tanto al mundo que se hizo, Él mismo se hizo hombre. El Logos
hecho carne, dice Juan 14, y habitó entre nosotros y lo hemos visto su gloria y la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Y Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntara, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto es lo que hace a Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, el Logos, el creador del universo, el que con una palabra creó, le dijo a los cielos que se expandan y se expandieron. Le dijo a las aguas que se expandan y se expandieron. Le dijo a la tierra que se afirme y la tierra se afirmó. Con una palabra el Señor y ese logos, ese poder se encarnó en un hombre, en María, en el vientre de María para hacerse hombre. ¿Cuánto amor, mi hermano? ¿Cuánto amor? Por eso yo a veces no entiendo a veces cuando no nos movemos acorde a ese amor de Dios. Cuando el Logos, cuando Jesús deja de ser mi prioridad en mi vida, no lo entiendo, no puedo entenderlo. Porque Jesús es mi prioridad, el Logos es mi prioridad. ¿Cómo no va a ser mi prioridad si semejante poder se encarnó solamente en un hombre, en ser un hombre para darme amor y vida eterna, salvación, para hacer algo nuevo en mí? ¿Qué me merecía yo para que este tanto amor haga algo nuevo en mí? Si yo estaba perdido, si yo era un pecador, perdido en mis delitos, en mis pecados, ¿por qué tanto amor? No creo que lleguemos a comprender la medida de tanto amor. Pero lo hizo, el Logos se hizo carne. Juan 1:1 dice, y aquel Logos, la palabra, estaba con Dios y era Dios. Esto se le llama en teología unión hipostática. Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Se hizo 100% hombre, aunque nunca dejó su deidad, nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, Él siguió siendo hombre. Y Él podría haber tomado la decisión mil veces, mil y otra vez, de decir, cuando las personas no creían en Él, aún pudo haber tomado la decisión cuando estaba frente a Pilatos y el pueblo lo condenaba y el pueblo le decía que lo crucifiquen, que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Aún ahí podría haber tomado la decisión y decir, basta, lo intenté. Intenté hacer algo por esta generación. Intenté hacer algo por esta humanidad que me rechaza una y otra vez, una y otra vez. Sin embargo, después de ahí no tomó la decisión. Es más, le dijeron, sos el rey, al final sos el rey de los judíos, ese que estaban esperando, como el gran Mesías, como el gran Cristo, sos ese. Y el Señor no lo negó, le dijo, tú lo has dicho. Pero lo que era increíble era, ¿por qué entonces no haces algo? Mirá lo que están haciendo. Te están rechazando una y otra vez. Si vos sos el rey, si vos sos el rey del universo, si vos sos el amo del universo, ¿por qué te dejás rechazar así por la gente? Por amor. Por amor. Porque cada vez que vos lo rechazás, cada vez que yo lo rechazo, cada vez que me tomo el lujo de decir, no voy a servirte, no tengo ganas, tengo otras prioridades. Cada vez que me tomo el lujo de decir, bueno, hoy no voy a la iglesia, está medio nublado.
Estamos rechazando tanto amor, tanto amor. Y sin embargo, Él nos sigue amando. Nos sigue amando, a ver si algún día nos conquista y lo terminamos de entender, semejante amor. Y entonces lo empezamos a seguir sin condición y ponemos entonces al Logos como lo que es la prioridad de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es viva, trae vida. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. ¿Qué tiene la palabra de Dios? ¿Qué tiene el Logos? Vida. Vida y poder tiene el Logos. Y si el Logos, la palabra de Dios, tiene vida, tiene poder, ¿por qué no la leo? ¿Por qué me cuesta leerla? Porque si yo leo la palabra de Dios, encuentro la vida que necesito y encuentro el poder que necesito. Si me lleno, si me alimento de ese poder y de la palabra de Dios, me da vida, me revive. Muchos leen la palabra de Dios con intelecto y no la leen buscando la vida. Por eso después andamos como andamos. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder y es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La Escritura, el Logos, tiene vida. Es inspirada por Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios me va a confrontar, me va a exhortar. Muchas veces me va a mimar, muchas veces me va a poner los puntos. Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Y al ser viva, penetra en nuestros corazones. Penetra en lo profundo, dice, hasta lo último, hasta el espíritu. Y ahí donde penetra, está la intención, ahí en lo profundo está la intención del corazón. Está por ahí hasta lo que yo niego, hasta lo que yo sé que está ahí, pero lo niego. Y está ahí la intención que Dios cambia a través de la palabra. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios y decir, bueno, Señor, aquí está. Esta palabra trae a mi pensamiento algo que yo estaba pensando mal. Esta palabra trae allí a mi corazón y a lo profundo de mi corazón una intención que yo sé que eran malas intenciones, malos deseos. Estaban ahí, estaban en mi corazón. Pero es tu palabra la que puso a luz eso. Segunda de Timoteo 3:16, toda, diga conmigo toda. Más fuerte, a ver, diga conmigo, toda. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil. ¿Cómo es la palabra? Útil. Y mire para qué. Útil para enseñar. Para que no seamos ignorantes espirituales. Es útil para enseñarnos cómo vivir, qué hacer, cómo entender lo que está en la palabra. Enseña, es la misma palabra la que enseña, porque si es viva, es el mismo espíritu, el mismo Logos que me está enseñando, que me está revelando. La palabra entonces me enseña cuando la leo, pero también es útil para reprender. También es útil para corregir. Ay, pastor, es muy duro lo que usted me dice.
Hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra. Enójese con el Logos. Enójese con el Logos, no se enoje conmigo. Enójese con el Dios de la palabra. Pero si la palabra lo dice y la está reprendiendo, entonces hay que corregir. Dice entonces que es para instruir en la justicia y verdad. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Logos, la palabra de Dios, nos habla, nos enseña, nos exhorta, nos corrige, nos mima también, nos promete también, nos hace promesas hermosas. La palabra de Dios toca ahí lo más profundo de nuestro ser. Ahí, sí, donde suele haber caos, donde suele haber desorden. Y una vez más, la palabra de Dios dice, quiero hacer algo maravilloso en tu vida. Quiero hacer algo tremendo en tu vida. Mira, cuando yo soñé hacer los cielos, los mares, el mundo, el universo y todo lo que habita esta tierra, en la tierra, en los cielos, en los mares, todos seres vivos. Cuando yo soñé cada cosa, cada pensamiento que tuve y luego lo dije y luego di la orden para que sea, yo miré, así lo dice la Génesis 1, yo miré y dije, qué bueno que me salió esto. Jesús mismo dijo, qué bueno, el Logo dijo, salió bien, está buenísimo esto. Cuando hizo al hombre, lo miró y dijo, esto me salió excelente. Tengo planes maravillosos para estas personas. Tengo planes hermosos. Les di este mundo para que puedan brillar. Les di este mundo para que realmente puedan encontrar los mejores planes, los mejores propósitos. Pero sin embargo desestimaron todo lo que Dios le había dado. Y entonces tuvo que venir el Señor para decir, ahora les voy a dar todo, ya no hay más nada. Voy yo mismo, doy mi vida. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de los que ha conocido a Jesús. ¿Cuántos conocen a Jesús? Lo han conocido. Han conocido al Logos, se le ha revelado. Y le doy gracias a Dios por aquellos que no lo rechazan. Porque aún muchas veces conociéndolo, solemos desestimarlos, solemos rechazarlos. Pero allí donde está el Logos trae vida, libertad, transformación, hace nuevas todas las cosas, trae gozo, trae paz, trae esperanza, trae propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Trae promesas eternas que Dios pensó de la eternidad. Antes del principio, antes de la creación del mundo, Dios pensó eternidad en tu vida. Planes eternos, propósito eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Dios? Gloria, gloria, gloria a ese Dios poderoso, tan amoroso, pero también es tan justo. El Señor es justo. Quiero concluir con esto. La palabra de Dios es infalible e inerrante. Grabate esto, mi hermano, si nunca lo escuchaste. Pero la palabra de Dios es infalible e inerrante. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay error en ella. Cuando la palabra de Dios te confronta, no es que la palabra de Dios está equivocada. No hay error en la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible
e inerrante. ¿Cómo es la palabra de Dios? E inerrante. Así es el Logos, infalible, no hay error en él, no se halla error en su palabra. Por eso cuando la palabra de Dios nos confronta, no hay error. El error está en nosotros. El error está en nosotros y es lo que Dios quiere transformar a través de su palabra. Dice Romanos, te voy a leer algunos textos rápidos. Por ejemplo, Romanos 15:4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentarnos por la Escritura, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Quiere decir que la Escritura nos va a estar trayendo y nos va a estar proveyendo esperanza. Cuando leo la Biblia, me trae esperanza, me trae vida, porque todo lo que se escribió, dice allí Pablo, todo lo que se escribió, lo del pasado, lo del presente, todo es para enseñarnos, para ayudarnos, para traernos esperanza. Primera de Pedro 2, versos 2 y 3 dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Qué quiere decir? Que mi vida crece solamente nutriéndome con la palabra. La palabra es nutritiva. La palabra es alimento. Si yo tomo la palabra me alimenta y me hace crecer bien fuerte. Amén. Como Isaac. ¿Vieron a Isaac? ¿Anda por ahí Isaac? Está al lado, ¿no? Uno lo ve a Isaac, miren después a Isaac. Isaac, fortachón. Tomó leche. Mucha, ¿no? Mucha tomó. Y ahí lo ves, ahí, fuerte. Pero sin embargo, si yo no tomo la palabra de Dios, no tengo alimento. Mi espíritu está desnutrido. ¿Qué voy a tener para dar un cristiano desnutrido? ¿Qué va a tener para hacer un cristiano desnutrido? ¿Qué energía va a tener un cristiano desnutrido? Si no tiene la palabra de Dios y si no la anhela, si no la ansía, dice, la ansía como un niño, como leche pura, como niños recién nacidos. ¿Vieron cómo se prenden los niños recién nacidos, no? ¿Cómo se prenden ahí? Y cuando no se la da, ¿qué hace? ¿Y cómo? ¿Cómo llora, no? Llora y llora y llora a los gritos. Porque la quiere, la desea. ¿Cuántos cristianos desean la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos estamos deseando esa palabra hoy? Y dice así, que por medio de ella crecerán para salvación. O sea, Dios te dio la salvación, tu fe te ha salvado. Por medio de la palabra también vino el oír, ¿no? Y te vino la fe. Ahora tu fe te ha salvado. Pero no te conformes con eso, mi hermano. Empezá a crecer. Y una vida que crece es una vida que se alimenta de la palabra de Dios. Es una vida que empieza a mostrar los frutos de la palabra de Dios. Tendría 1000 ejemplos para dar de lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas, para que andemos en orden y que nuestra vida no sea un caos, no sea un desorden. Tendría 1000 ejemplos que dice la palabra de Dios, pero te lo dejo como tarea. Amén. Entonces dice, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Salmos 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Pastor, no sé qué hacer, no sé por dónde andar, no sé mi vida, no sé tomar decisiones, no puedo. Yo lo primero que pregunto, ¿estás leyendo la palabra? Sí, pastor, sí, la leo. Bien. ¿Cuánto la lees? La leí. ¿Cuándo fue la última vez que la leíste?
No me acuerdo, pastor. Por eso no tenés luz. Por eso no tenés guía. Por eso no tenés sabiduría, entendimiento, revelación. Por no leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lumbrera, es sendero a mi vida, es lámpara a mis pies. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y Proverbios 35, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. Buscar refugio, mi hermano, en el día bravo, en el día problemático, en el día donde el enemigo te ha atacado. Buscar refugio ahí. ¿Dónde? En la palabra de Dios. La palabra de Dios te trae refugio. Mateo 7:24, por tanto todo aquel que me oye estas palabras y las pone, ¿cómo? Y las pone en práctica, es como hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pastor, mi vida se está desmoronando. ¿Leíste la palabra? ¿Construiste tu casa, tus proyectos, tus anhelos, tu futuro sobre la palabra de Dios? ¿Ella es tu roca? Ahí el Logos es tu roca, Jesús es tu roca, la palabra es tu roca. ¿Es tu prioridad en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad? A los jóvenes le digo. Jóvenes, ¿cuál es tu prioridad? Hoy. Vos me puedes decir mis proyectos, mis estudios. La palabra de Dios tiene que ser tu prioridad. Conocer a Jesús a través de la palabra. Leerla todos los días. Alimentarse como un alimento, como una palabra viva. Ahí tiene que estar, ahí tienen que buscar. Pero sin embargo, los jóvenes, no digo los más grandes, se empiezan a distraer con cualquier otra cosa en el momento de leer la palabra, ¿no? Los más grandes no. Pero los jóvenes suelen distraer, ¿no? Con cualquier cosa. Que el videíto de Facebook, que el videíto de Instagram, que el Reel, ¿no? Y se empieza a distraer. Voy a leer la palabra. Uy, me llegó una notificación, a ver. Por eso es bueno cuando estamos leyendo la palabra a los jóvenes, les digo que usan las aplicaciones. Anulen todas las aplicaciones cuando van a leer la palabra. Que no te interrumpa ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram. ¿Está bien? Anulá todas las demás cosas. Para que la palabra de Dios sea lo principal en tu vida, lo único en ese momento. Y ni hablar de mi vida cuando la palabra de Dios me habla, qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que decir, cómo tengo que andar. Es la palabra de Dios que trae revelación. Te cuento una historia y terminamos con esto. Mirá, cierro con este testimonio. Cuando yo era joven, hace muchos años atrás, y era así jovencito como ustedes, yo me enamoré tremendamente de la palabra de Dios. Porque me enseñaba a Jesús. Yo entendí esto, que el Logos me estaba revelando a Jesús, me estaba enseñando de Jesús. Entonces comencé a entender mucho más y a comprender mucho más a Jesús. Y me comencé a enamorar mucho más de Jesús y a comprometerme mucho más con Él. Y también empecé a ver lo que la palabra de Dios también me decía y lo que estaba bien, lo que estaba mal. Y empecé a decidir acorde mi vida a la palabra de Dios. Y una vez me acuerdo que se habían tomado unas decisiones en el grupo de jóvenes que no estaban tan buenas. Porque uno siempre que toma una decisión tiene que estar obviamente armonizada en la palabra de Dios.
¿no? Yo siempre digo, dentro de una actividad tiene que estar el diseño de la palabra de Dios. Puede ser que no lo digamos, pero tiene que estar ahí el diseño. Entonces, en esa actividad no estaba el diseño de la palabra de Dios, todo lo contrario, había algo que no estaba ordenado dentro de la palabra de Dios. Entonces, yo como enamorado de la palabra de Dios, no fui como fariseo, no fui como legalista, simplemente fui a mi líder y le dije, me parece que no estamos armonizando con la palabra de Dios esto. No encuadra esto con lo que vamos a hacer, esa actividad que vamos a hacer con la palabra de Dios. Entonces me dijo, Adrián, vos siempre molestando con la palabra de Dios. Así literal fue. Vos siempre molestando con la palabra de Dios. Y me agarró la Biblia en ese momento, que era la Biblia, me dice, la tiró y dijo, en ese libro no está Jesús, Jesús está en tu corazón. Se dio una vuelta y se fue. Yo agarré la palabra, dije, bueno, a mí la palabra me está diciendo otra cosa. A mí me dice que la palabra es el Logos, que la palabra es Jesús, que ahí hay revelación, que ahí está el Señor. Es viva, es eficaz, es guía, es lumbrera. Y entonces me dejé, está bien, pero yo seguí leyendo la palabra de Dios. La actividad al final se suspendió por otra cosa. No sé si el pastor habrá dicho, suspéndanla. Pero lo suspendió. Pero a los años, lamentablemente me tuve que encontrar con ese líder que revolvió la palabra de Dios completamente en el mundo, con su vida completamente apartada de Dios. Entonces yo muchas veces me pregunto, mi hermano, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida cristiana? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Dónde la estamos encasillando? ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿En la palabra de Dios? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará jamás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se ponen de pie y le dan un aplauso al Señor por su palabra? Por su palabra. Señor, te damos gracias, papá. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias por ser el Logos, por ser la palabra viva. Señor, te damos gracias porque fuiste el Logos creador. Te damos gracias porque sos el Logos que fuiste encarnado. Te damos gracias porque sos el Logos resucitado. Te damos gracias porque nos dejaste el Logos para poder vivirlo cada día. Cada día podemos disfrutar de tu palabra, Señor. Señor, yo te ruego ahora que vos nos enamores aún más de ti, que nos enamores aún más de tu palabra, Señor, de lo que dice tu palabra. Señor, que podamos leerla, y no solo leerla, sino entenderla, y no solo entenderla, sino obedecerla, y no solo obedecerla, sino ponerla por obra, vivirla, porque la palabra de Dios es vida y vida eterna. Gracias, Señor, porque esa palabra que está en nuestros corazones no pasará jamás. Vivirás para siempre en nuestro corazón. Gracias, Señor. Adora a Jesús. Comprometete ahora con su palabra.